tardes a Chaldeón, bienvenidos, bienvenidas a este quinto y último encuentro de la Biblioteca Humana. Como en los últimos días, deciros que Emigrados Sin Fronteras, que es la entidad que organiza el proyecto de la Biblioteca Humana, es una asociación que nace en el 2008 con la idea de la incidencia política, la participación social de las personas y en cómo éstas pueden influir y mejorar las sociedades y las comunidades de las que forman parte. Emigrados Sin Fronteras nace en el 2008 por personas de diferentes orígenes y de diferentes religiones y de diferentes partes geográficas del mundo. Dicho esto, la Biblioteca Humana tiene el título de Proceso Migratorio, compartiendo historias de vida. La Biblioteca Humana, como ya he ido diciendo estos últimos días, nace en 1993, aunque coge más fuerza en el 2000, con la idea de encuentros de personas que normalmente no hablarían para que dialoguen, para que se comuniquen y compartan, con el fin de promover la tolerancia y el respeto. Me encanta la idea de la biblioteca humana porque cualquier persona puede ser un libro abierto, un libro dinámico, porque va modificándose el relato y esa oralidad de la que ya veníamos hablando en las últimas sesiones. Hoy tenemos la gran suerte de contar con Boni Ofogo, camerunés de origen, pero con 32 años de convivencia en la península. Nada, deciros que después de todo esto va a haber un libro virtual que recogerá el relato de las tres maravillosas mujeres que nos han acompañado hasta ahora. Hablamos de Nahual, Rosa y Marie Claire. ¿Y quién es Bonnie? ¿Quién es Bonnie? Bonnie es muchas cosas, pero voy a intentar resumir su currículum. Boniface Ofogo es de Camerún, espero haber dicho bien su nombre. Lo primero, decir que nace en una pequeña aldea de Camerún. A cierta edad decide moverse e irse a la capital, en este caso la capital de Camerún es Douala, y de allí empieza a estudiar el bachillerato, lo termina y entra a la universidad. Escoge, de todas las opciones que tiene, escoge la licenciatura en Filología Hispánica y con la especialidad en literatura hispanoamericana. Dicho esto, sigue estudiando, se muda a Madrid. Allí, como he dicho antes, está a 32 años, aunque seguramente ha estado en otras partes de España. Hace un máster, hace otro máster, sigue estudiando y acaba siendo mediador en el Ayuntamiento de Madrid. Aparte de eso, realmente una de sus grandes pasiones es el cuento, los cuentacuentos. Y él utiliza todos sus recursos para hacer llegar a las personas un cuento, una historia, un relato. Entonces, desde el 2006 deja todo lo que es laboral, conocido para él hasta el momento. Obviamente, había compaginado el ser mediador con ser cuentista, pero decide dejarlo todo y centrarse en ser cuentacuentista. Entonces, se dedica a ir por las bibliotecas, por los colegios, por las residencias, por festivales nacionales e internacionales a maravillar al público con sus cuentos. Decir que también tiene varias publicaciones. Podéis indagar un poco más en su página web boniofuego.com y contar también como detalle que en algunas partes de África es muy común ver a personas mayores, sobre todo tanto hombres como mujeres, rodearse de criaturas, de niños y de niñas, y contarles un cuento, ¿no? Dicho esto, tenemos que añadir que una de sus publicaciones de Bonnie es Una vida de cuento, y porque la vida de Bonnie ya es un cuento en sí. Y nada, Bonnie, es que ricasco por estar aquí y por participar, y cuando quieras puedes empezar.
Muchas gracias, Elisa. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas las que nos están viendo en este momento. Mira, mi vida es una vida de cuento, francamente. Yo nací en una aldea muy pequeña del centro de Camerún. Fui feliz en mi infancia, sin luz eléctrica, sin nada de lo que en la modernidad hoy se conoce. Yo fui feliz. Precisamente porque no teníamos luz eléctrica, fuimos felices. Y curiosamente, en mi aldea natal, donde sigue viviendo mi madre, donde está enterrado mi padre, todos mis ancestros, todavía viven allí, más de 30 sobrinos, y allí viven los abuelos del pueblo. Todavía hoy no hay luz eléctrica, así que siguen siendo felices. Están ahora en medio de la capital y no hay luz eléctrica. No sé por cuánto tiempo se va a mantener esa situación. De pequeño, yo fui a la escuela con 6 años. Yo recuerdo todavía hoy como si fuera ayer. Yo nací en 1966, el 16 de enero. 6 años después, 1972, recuerdo el día en el que mi padre nos cogió de la mano, a mi hermana mayor y a mí, para llevarnos a la escuela primaria que se acaba de abrir, a 1 hora de casa, caminando. Ese día lo recuerdo como si fuera ayer. Y recuerdo que durante 6 años, de los 6 a los 12, caminaba todas las mañanas para ir a esta escuela. Recuerdo a muchos compañeros de clase. Precisamente hoy en día es un antiguo compañero de aquella época que dirige la escuela. Estuve allá hace unos años, 4 o 5. Me encontré con mi maestro de primero de primaria, o sea, el que me enseñó a leer, es decir, el que me abrió los ojos al mundo. Entonces, me acuerdo de todos esos pequeños detalles, ¿no? Ese camino desde mi casa hasta la escuela, pasando por bosques, cruzando ríos, y durante 6 años. Muchas veces íbamos en grupo, o sea, niños de mi edad, niños mayores, pero en algunas ocasiones me tocaba hacer el camino solo. Algunas veces tenía que regresar a casa cuando ya había anochecido, porque a veces a la salida de clase los niños castigados se quedaban limpiando las aulas. Entonces tenía que hacer ese camino de noche. Y cuando yo llegaba a casa, pues todas las noches organizábamos veladas de cuentos. Eso ya era así incluso antes de que fuera a la escuela. Yo fui educado, fui criado por los cuentos. Cuando yo fui a la escuela a la edad de 6 años, mi imaginación ya estaba muy entrenada, porque yo ya había escuchado muchos cuentos. E incluso los había contado, porque en esas veladas donde cuentan los abuelos, también de vez en cuando dan la palabra a los niños, para que ellos también adquieran esta habilidad de contar historias. Somos un pueblo que sabe contar historias, somos un pueblo de tradición oral. Entonces, al regresar por la noche, después de cenar, mi familia y yo encendíamos un fuego de leña y solíamos sentarnos alrededor del fuego. Igual que hoy en día la gente, igual ya no, pero supongamos hace 30, 40 años la gente se reunía en torno al televisor. Nosotros al no tener televisor, pues teníamos el fuego. El fuego nos unía. Ahí nos sentábamos todos los hermanos, éramos muchos hermanos, todos los primos
los vecinos y los padres. Durante horas y horas nos dedicábamos a contar cuentos, hasta altas horas. Muchas veces nos íbamos a la cama a las 12. Estoy muy tarde para el mundo rural, porque el ciclo de la vida en el mundo rural se rige por el ciclo solar. Es decir, cuando sale el sol, la gente se levanta, y cuando se pone el sol, la gente se va a la cama. Lo más normal era ir a la cama pues a las 8, pero nosotros a veces hasta las 12 nos quedábamos contando historias. Cuando yo terminé la escuela primaria a la edad de 12 años, mis padres, por un sacrificio que nunca olvidaré, decidieron llevarme a un colegio de maristas que estaba en otro itinerario, pero un poquito más lejos, a hora y media. Ese colegio estaba recién abierto también. Ahí me llevaron. Yo ni siquiera conocía el camino. Yo me preguntaba si no me iba a perder, pero nunca me perdí. Cuando uno persigue el conocimiento, nunca se pierde. Entonces yo llegué allí, era la primera vez que veía a un blanco. Eran hermanos maristas, eran franceses, canadienses, había un yugoslavo. Ellos me transmitieron pues muchas cosas de los libros, pero también muchos valores. Conscientes de que esa zona, la zona donde yo nací, era una zona de tradición oral, ellos incorporaron la tradición de los cuentos en los métodos de enseñanza, en inglés, en francés, incluso cuando en lo que sería pues, el equivalente de cuarto de la ESO, cuando empezamos a estudiar español, también lo hacíamos a través de los cuentos. Yo terminé en 1982 lo que sería el equivalente de cuarto de la ESO. Entonces, no había más. O sea, ni en ese colegio, ni en ninguno de alrededor, no había más de cuarto de la ESO. ¿Qué había que hacer? Yo era buen estudiante, sacaba muy buenas notas, y en aquellos años, en África, había como una conciencia de que la escuela es la llave del éxito. Luego las cosas cambiaron, la escuela ya no es la llave del éxito. Entonces mis padres, conscientes, mis padres nunca fueron a la escuela, ellos no sabían leer ni escribir, pero tenían cierta conciencia de que era importante, de que por al menos uno de sus hijos pudiera continuar. Yo recuerdo una anécdota cuando iba al colegio de maristas. Mis padres pues siempre me preguntaban por mis notas, ¿no? Ellos al no saber leer se las tenía que leer yo. Pero siempre les iba quedando una cantinela, ¿no? En su mente, porque yo siempre les repetía que había suspendido una asignatura que se llama matemáticas. Ellos no sabían lo que era. Entonces, con 14 años, mi madre, mis padres mataron un cerdo en Navidades, y cuando terminaron las Navidades, lo último que se come de cerdo, por cierto, son cerdos atléticos, no como los de aquí que parecen hipopótamos. Cuando terminaron las Navidades, lo último que se come cuando se mata un cerdo es la cabeza. Mi madre lo guisó, lo metió en una cazuela, me lo dio para que se lo entregara al profesor de matemáticas. A mí la verdad es que me dio mucha vergüenza. Y en el camino me escondí detrás de un árbol y me lo comí. Esa anécdota mi madre nunca lo ha sabido. Me lo comí porque yo pensaba, ¿qué pasaría si en plena clase de matemáticas el profesor saca la cazuela o cuenta la anécdota? Me iba a morir de la vergüenza. Bueno, con 14 años uno se avergüenza de cosas que luego se pregunta por qué se avergonzó.
Pero bueno, por lo menos comí la cabeza de cerdo. Y cuando regresé a casa, mi madre me preguntó qué había dicho el profesor de matemáticas. Le dije que había dicho que gracias, que le había gustado mucho. Bueno, yo sabía que le había gustado mucho porque yo había comido y sabía que estaba bueno. Entonces, con 16 años, se planteó el dilema. Quedarme en el pueblo a trabajar en la agricultura como todos mis hermanos, que habían ido abandonando uno tras otro la escuela, en parte porque algunos sacaban mal los resultados. Recuerdo, por ejemplo, un primo mío que ya tenía barba y estaba en sexto de primaria. O sea, lo abandonó por vergüenza, ¿no? Porque estaba en la misma aula que niños pequeños que podían ser sus hijos. Entonces se planteó ese dilema, ¿qué hacer? Mis padres, clarividentes, como siempre, decidieron mandarme a la capital a estudiar bachillerato. Pero claro, no conocíamos a nadie en la capital. Tuve que ir a vivir en casa de un familiar tan lejano, en nombre de la solidaridad africana. Era tan lejano ese familiar que nunca le había visto. Él era ferroviario, ya murió. Ya murió, vive la viuda, viven sus hijos. Cada vez que voy a Camerún, siempre voy a saludarlos. Esa familia era tan pobre que yo por primera vez, descubrí lo que era el hambre. Yo en mi pueblo, bueno, uno puede pasar mucha hambre en el pueblo, pero hombre, yendo hacia la escuela, había árboles de mangos, había papayas, había campos de cacahuetes que uno podía coger y comer. En la capital no había nada de esto. Yo pasé tanta hambre, adelgacé tanto, yo creí que me iba a morir de hambre. Yo llegué a vender libros míos de texto para poder comer. Pues el hambre agudiza, no sé cómo se dice aquí, el ingenio o la sabiduría. Yo fui un alumno más espabilado todavía que en la ESO. Yo saqué bachillerato con nota y entré en la universidad. Cuando entré en la universidad, yo supe que estaba pasando página, que mi vida sería otra. Porque al entrar en la universidad en el año 1985, yo supe que dejaba atrás la miseria, dejaba atrás el hambre. Porque en la universidad el 80% de los estudiantes éramos becarios. ¿Qué tiempos aquellos? En los que los gobiernos africanos estaban convencidos de que la educación era la única vía para salir del colonialismo. Y el 80-90% de los estudiantes de mi generación teníamos beca del Estado. Y el otro 10% no tenía la beca completa, tenían una cantidad pequeña que les pagaban una sola vez en junio. O sea, yo tenía tanto dinero, a veces llegaba el final del mes, todavía no había gastado todo el dinero del mes anterior. O sea, yo nunca me había visto en una situación de tanta comodidad. Aún a veces me iba de vacaciones al pueblo y llevaba a mis padres leche, por ejemplo, cosa que en el pueblo no había. Les llevaba pan, les llevaba lata de sardinas. Ellos maravillados porque decían, tú todavía estás estudiando y ya nos estás ayudando. Mira, terminé mi licenciatura en 1988. O sea que del 85 al 88 estuve estudiando en la universidad. Y elegí filología hispánica porque, bueno,
se acababa de abrir el departamento de filología hispánica en la universidad. Y yo fui de los primeros. Yo siempre he sido de los primeros en muchas cosas. He sido pionero en muchos aspectos. Cuando yo elegí filología hispánica, en mi familia todo el mundo me preguntaba, ¿y tú? ¿Filología hispánica? ¿Pero qué tenemos que ver con España? Si España no nos colonizó. Yo dije, precisamente por eso, porque no nos colonizó. Yo recuerdo cuando se jugó el Mundial de México, 1986, se acababa de inaugurar la televisión de Camerún, que hasta entonces no teníamos televisión. 1986. Y en la final entre Alemania y Argentina, yo era el único en todo el país que iba detrás de Argentina. Todo mi país iba a favor de Alemania. Y la gente me preguntaba, ¿y tú? ¿Con Argentina? Y yo, ingenuo de mí, decía, porque son del sur como nosotros. Bueno, cuando yo terminé, se planteó un dilema, otro dilema más. Mi vida ha sido marcada por los dilemas. Porque yo, antes de terminar, me presenté a una oposición para ingresar en la Escuela de Traductores. Es una escuela del gobierno, una escuela estatal, en la que se ingresa y al cabo de 3 años se sale con un diploma de traductor y ya eres funcionario. Al entrar en esta escuela, sabes que tienes un puesto de funcionario asegurado. Puedes ser traductor en la Asamblea Nacional, en algún ministerio, en la Presidencia de la República, en alguna embajada. Entonces yo había aprobado esta oposición. Pero nuestro profesor de literatura española, un joven de Madrid, de un barrio de Madrid que se llama Moratalaz, que se llamaba Mariano Asensio. Luego llegué a Madrid y conocí a su padre, que entonces trabajaba en una cadena de supermercados que se llamaban Galerías Preciados, que eran de Ruiz Mateos. Bueno, pues Mariano Asensio, nuestro profesor de lengua y literatura española, vino a verme un día. Yo era el mejor estudiante de filología hispánica. En aquellos años, cuando salían las notas, se ponían en el tablón de anuncios. Hasta en otras facultades hablaban de mí por lo escandalosas que eran mis notas, ¿no? Entonces, España, gobernada por Felipe González, ofrecía 2 becas de cooperación a los mejores estudiantes. Entonces vino a verme Mariano Asensio y me dijo, tú tienes que pedir esta beca. Yo le dije no. Mi imaginación no llegaba más lejos que la frontera de mi país. O sea, yo no podía imaginarme esto que se dice hoy, el deseo de emigrar. No, en aquellos años, para salir de Camerún había que pedir autorización de salida. Es decir, había que pedir al gobierno de Camerún una autorización para que te liberara, para poder salir. Y al margen había que obtener el visado del país equivalente, el país correspondiente. O sea, fíjate lo que pasa hoy, que es el propio gobierno el que anima a la gente a que salga. Porque no sabe ni darles empleo, ni darles ni siquiera el derecho de soñar. Entonces el gobierno está empujando a la gente, los gobiernos africanos están empujando a la gente. Pero en mi generación, cuando estoy hablando de mi generación, no estoy hablando de la prehistoria, estoy hablando de finales de los años 80, principios de los 90. O sea, para poder salir, uno necesitaba una autorización del gobierno, porque el gobierno no quería una fuga de cerebros. Entonces,
yo dije a Mariano que no iba a pedir la beca, no la iba a pedir. Es más, yo ya había aprobado la oposición para ingresar en la escuela de traductores. Entonces yo le dije, yo ya tengo trabajo. Él, por su cuenta y riesgo, fue y la pidió. La pidió por mí. Vino, me dijo, me pidió solo que firmara el impreso de solicitud. Lo firmé, pero yo no tenía ninguna expectativa. En junio del año 1988, vino y nos anunció a un compañero que ya murió por desgracia, y a mí nos anunció que España nos concedía una beca para ir a estudiar tercer grado en Madrid. O sea, en mi cabeza yo decía, pero ¿cómo es posible? ¿Tan lejos? Se reunió mi familia. Porque en África una de las cosas buenas que tenemos, buenas por un lado y desde otro punto del planeta, desde otra cultura se podría ver como algo malo, es que las decisiones son siempre colectivas. La libertad individual, tan importante en las culturas occidentales, no tiene sentido en una sociedad en la que todo es comunitario, todo se comparte. Las decisiones individuales también se someten al escrutinio del grupo. Entonces mi familia se reunió para decidir qué había que hacer. Quedarme en Camerún a estudiar traducción e interpretación para ser un funcionario, un alto funcionario del gobierno de Camerún, o irme a España. La inmensa mayoría de la gente en mi familia decidió, optó, votó porque yo me quedase en Camerún. Porque yo tenía 22 años. Es una edad determinante para un africano. Es una edad a la que te tienes que casar, a la que tienes que tener hijos. Entonces tenía miedo de que si yo me marchara a esa edad, yo corría riesgo de casarme con una europea. Por desgracia, las relaciones de África con Europa nos han enseñado a desconfiar. Entonces decían, si se va y se casa con una europea, ya le perdimos para siempre. Mi padre, un hombre sabio, fue el único, y que además impuso su criterio, el único que dijo, te tienes que ir. Vete y nos encontrarás. Cuando vuelvas, algunos de nosotros estaremos muertos, pero a la mayoría la vas a encontrar viva. Vete a descubrir qué hay allí. Vete como embajador de toda la familia. Fue así como el día 22 de septiembre de 1988, yo nunca me había subido en un avión. Mi compañero y yo nos subimos a un jumbo. Entonces la compañía aérea de mi país tenía un jumbo, un Boeing 747, que nos transportó hasta París. Yo en el avión incluso tenía miedo de levantarme e ir al baño porque creía que podía desequilibrar el avión. Entonces el vuelo llegó a París a las 6 de la mañana. 6 de la mañana. El comandante anunció por megafonía que hacía 12 grados. Yo me preguntaba, ¿12 grados? ¿Qué podía ser esto? En mi país yo nunca había vivido una temperatura de menos de 25. 12 grados en el aeropuerto de Orly, París. Había que salir del avión para montarse los autobuses que nos trasladaban a la terminal. Cuando el frío me golpeó en la cara, yo dije, esto no lo voy a aguantar. ¡12 grados!
en septiembre. ¿Y qué pasará cuando la temperatura llegue a 0? Ese impacto, este primer golpe de viento en mi cara en el aeropuerto de Orly de París, fue mi recibimiento en territorio europeo. Llegamos a la terminal y en nuestra correspondencia, nuestra conexión, nuestro vuelo ya había salido. Entonces, Air France, que entonces hacía alianza con la compañía aérea de Camerún, nos ofreció un hotel, el Hotel Sofitel, cerca del aeropuerto, para que pasáramos la noche allí y continuáramos al día siguiente. O sea, continuaríamos el día 24, porque salimos de Camerún el 22, llegamos a París el 23, pero el vuelo ya había salido. Entonces, pero nos dijeron que teníamos que ir al aeropuerto cada 2 horas, porque cada 2 horas había un vuelo, para ver si había una plaza en esos vuelos. Así nos pasamos todo el día yendo del hotel al aeropuerto. Afortunadamente estaba cerca del aeropuerto. Yendo del hotel al aeropuerto, del aeropuerto al hotel, y hasta que salió el último vuelo. Entonces nos dijeron, pues nada, mañana venís otra vez. Así pasamos nuestra primera noche en suelo europeo cerca del aeropuerto de París. En el desayuno, bueno, yo nunca había visto tanta comida junta. O sea, tanto croissants, no sé, yo decía, Dios mío, me acerqué, y es que yo no sabía qué había que comer, es que no sabía, demasiado dulces. Yo me acerqué a uno de los camareros que había ahí y le dije, ¿qué puedo comer yo? Que me dijo, no, lo que quiera usted, sírvase, es buffet. Yo creo que, no sé si me comí un croissant, porque yo tenía miedo de ofender a alguien. Me comí un croissant y ya está. Y a las 3 de la tarde, no, a la 1, porque llegamos a Madrid a las 3 de la tarde. A la 1 embarcamos en un vuelo que nos llevó hasta Madrid-Barajas. Al llegar allá, tomamos un taxi y apenas a las 4 de la tarde, una tarde soleada de 24 de septiembre, llegamos a la Puerta del Sol. Un taxista muy amable, que incluso pues, nos ayudó a buscar un hostal. De forma premonitoria nos llevó a un hostal que se llamaba Hostal Soledad, entre la Puerta del Sol y la Plaza Mayor. Este hostal, pasé por allí hace poco, ya no es hostal, ahora es un restaurante japonés. Cuando vi esto, yo tuve la sensación de que habían profanado un templo para mí. Entonces, ahí nos instalamos en una habitación, teníamos poco dinero. Mi compañero y yo, al tener tan poco dinero, decidimos juntar nuestro presupuesto para un poco hacer los gastos juntos. Mira, es que no sabíamos dónde comer. En la Puerta del Sol, zona turística, entrábamos en un restaurante. Nosotros nunca habíamos entrado en un restaurante en nuestras vidas. Entrábamos, venían esos camareros madrileños, así, vestidos. ¿Qué van a querer los señores? Y teníamos la carta ahí. Había que pedir un primero, un segundo y un postre. Yo recuerdo que una vez pedí sopa castellana, porque sonaba bien, sopa castellana. Y cuando me trajeron aquello no tenía más que agua y ajos y todo. Sopa castellana. Vaya manera de alimentarse tiene esta gente. Y muchas veces yo tenía el estómago tan estrecho que solo con el primer plato, cuando a veces pedía lentejas, con el primer plato ya estaba lleno. Pero nosotros no sabíamos que podíamos ir, qué sé yo, al Corte Inglés,
o a cualquier tienda a comprar un bocata o a comprar latas de sal. No sabíamos nada de eso. Nosotros no habíamos salido. Es que en Camerún la comida pues, se come en la calle, o sea, ves a una mujer que hace pescado a la brasa o a un niño que vende de forma ambulante cacahuetes, se lo compra. Nosotros, cuando queríamos comer, siempre dejábamos 2.000 pesetas, 3.000 pesetas. Eran pesetas. Yo estoy seguro de que mucha gente que nos ve en este momento no sabe a qué me refiero. Eran pesetas. 2.000, 3.000 pesetas. 5.000 pesetas eran el equivalente de 30 euros. Pero entonces un menú del día costaba 1.000 pesetas, que es el equivalente de 6 euros. Pero era un dineral, al menos para nosotros, no teníamos mucho dinero. Teníamos entre los dos 40.000 pesetas. Había que pagar el hostal, había que pagar las comidas. Amigas y amigos, al cabo de 10 días se nos acabó el dinero. Nos quedamos sin dinero. Faltaban todavía unos 5 días para cobrar la beca. Le explicamos a la dueña del hostal Soledad a ver si nos podía aguantar hasta el día 5 para poder cobrar nuestra beca. Ella dijo que bien, pero que nuestras maletas tenían que esperar en el pasillo, porque ella tenía que alquilar su habitación a otros huéspedes, que cuando le pagáramos, con mucho gusto, ella nos daría la habitación. Pues nos vimos con nuestras maletas en el pasillo. Nos fuimos incluso a la embajada de nuestro país, la calle Rosario Pino número 3. Sigue allí, cerca de la Plaza Castilla. Al embajador de aquella época le pedimos a ver si nos podía prestar dinero. O sea, que la embajada como institución nos hiciera un préstamo. Él dijo que no tenía nada de dinero, que qué pena, que qué lástima. Bueno, nos fuimos al Ministerio de Relaciones Exteriores de España, que era el que nos había concedido la beca. Nos fuimos a pedirle a ver si nos podía prestar pues, un rincón donde dormir. Pero íbamos en serio, no era una broma, porque veíamos sofás muy cómodos ahí, decíamos, oye, aquí podríamos dormir. Dijimos a la secretaria, ¿sería posible que vengamos a dormir aquí? Dijo, ¿qué? Dijimos, es que no tenemos dinero y tal. Ah, ¿necesitáis un anticipo? Esa palabra nunca la habíamos escuchado. ¿Anticipo? Y le pregunté, ¿esto qué es? Dijo, para que os adelantemos dinero de vuestra beca. Nos miramos, dijimos, ¿esto es posible? Ella dijo, sí. Y nos dieron un anticipo con el que decidimos no volver a ese hostal, sino buscar un piso compartido. Allí empezó un proceso de integración que fue duro. Yo entonces descubrí, si en la capital de mi país había descubierto el hambre, allí en la capital de España descubrí la soledad. La soledad era tal, llegas a un país en el que no conoces a nadie, no conoces las claves culturales. Yo pasaba semanas sin abrir la boca porque no tenía con quién. El frío era tal que yo pasaba días sin ir a clase por miedo al frío. Pero luego cuando salía a la calle me daba cuenta de que hacía más frío en casa que en la calle. O sea, yo a veces salía a la calle para calentarme del frío que hacía en nuestra casa. No teníamos calefacción. Y para terminé mis estudios en el año 2014, leí mi tesis. Aquellos años 90 fueron años durísimos para África. Se produjo lo que se llamó la perestroika africana,
Es decir, se crearon muchos partidos de la oposición, se impusieron medidas de ajuste estructural, el Fondo Monetario Internacional. Si antes el 90% de los estudiantes éramos becarios, a partir de entonces el Fondo Monetario Internacional dijo que esto era un lujo para un país. Desde entonces no solo ningún estudiante era becario, sino que además había que pagar la matrícula para ingresar en la universidad. Los sueldos fueron bajados al 50%, la moneda fue devaluada al 50%, es decir, en realidad la gente pasó de cobrar todo su sueldo a cobrar la cuarta parte de su sueldo. Mucha gente murió. Conozco a mucha gente que fue a cobrar el sueldo cuando le enseñaron lo que iba a cobrar. Muchos se desmayaban y morían ahí instantáneamente de un infarto. En esas condiciones, mi familia me recomendó no volver ni siquiera para visitarlos. Me dijeron, no vengas ni a visitarlos. Esto es un infierno. Entonces me puse a contar cuentos. El ser humano es un ser tiene muchos recursos. Me puse a contar cuentos y, detalle importante, me pagaban. Me pagaban por los cuentos que yo contaba. Empecé a contar, me invitaban a bibliotecas, colegios. Y en el año 2016 empecé a estudiar mediación. Y en el 2017 decidí ir a Camerún para ver con mis propios ojos lo que estaba pasando. Me quedé 8 meses, vi lo que pasaba y en enero de 1998 regresé a España ya con la decisión de establecerme aquí. Cuando terminé mis estudios de máster, fui contratado en el Ayuntamiento de Madrid como mediador. Trabajé ahí del año 99 al año 2001. Y en el 2001 fui contratado en el Ayuntamiento de Móstoles, al sur de Madrid. Y mientras tanto venía compaginando este trabajo con el de cuentacuentos. Y en el año 2004 me invitaron a contar cuentos en un evento que se organizó en Barcelona que se llamaba el Fórum Universal de las Culturas. Tuve que pedir las vacaciones en mi trabajo para poder hacerlo. Y estuve 40 días contando cuentos para colegios. Y allí conocí a directores de festivales de América Latina que me dijeron, te vamos a invitar a América Latina. Yo dije, solo se vive una vez. Y solo se vive una vez, y en esta vez hay que aprovechar todas las oportunidades que se te ofrecen. En el año 2005 pedí un año sabático en mi trabajo de Móstoles para irme de gira por América Latina. Pero antes de terminar el año sabático, fui a renunciar, porque eran contratos que me renovaban año tras año. Fui a renunciar para dedicarme a tiempo completo a este oficio que tanto me apasiona. Es decir, desde el año 2006 solo he vivido del oficio de contar cuentos. Y en estos años he visitado más de 20 países, toda América Latina, Europa, 7 u 8 países y algunos países de África. Por eso mi vida es una vida de cuento. Alguien, porque me lo pregunta la gente, ¿cómo es que alguien que haya nacido en una aldea de África, sin agua corriente, sin luz, cómo es posible que llegue a España, a Madrid, ahora a Euskadi, y que viaje por el mundo? ¿Cómo es posible? Digo, pues los cuentos, los milagros de los cuentos. Esta es mi historia.
Muchas gracias, Boni, por compartir conmigo y con todas las personas que nos estén escuchando tu historia. No sé cómo ves la posibilidad de darnos un segundo regalo, de contarnos algún cuento breve de los que tú cuentas, Sí, para darles el caramelito a los oyentes y a las oyentes para que el día que escuchen tu nombre en algún otro festival digan, sí, 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 a este hombre hay que ir a escucharle. sí. Me gustaría compartir con ellas y con ellos la historia de una tortuga. Es el símbolo de la paciencia, porque mucha gente cree que la tortuga es lenta, pero no. La tortuga no es lenta, es paciente. No es lo mismo. Había una vez una tortuga que, fiel a su costumbre, iba caminando por el bosque a paso de tortuga. Daba un pasito a la izquierda y 7 años después daba otro pasito a la derecha. Luego se quedaba descansando 2 o 3 años. A pesar de ir tan despacio, un día esta tortuga cayó en un agujero y dijo, esto me ocurre por ir tan rápido. Acabo de caer en un agujero. Este agujero es una trampa. Alguien me ha tendido una trampa. Estoy segura de que es un cazador. Pronto va a venir, me va a matar y va a preparar una sopa de tortuga que tanto les gusta. Cuando la tortuga buscaba la manera de salir de aquel agujero, de repente cayó dentro un leopardo. La tortuga dijo, por lo menos ya somos 2. Se quedó pensativa, se acercó al leopardo y le dijo, Leopardo, Leopardo, ¿has entrado en mi casa sin permiso? ¿Tú no sabes que este agujero es mi casa? ¿Cómo entras así? Fuera de mi casa. Fuera de mi casa ahora mismo. El leopardo dijo, ¿pero qué está pasando aquí? Yo soy el leopardo. Soy más grande. Soy más fuerte. Soy más poderoso. Y no puedo permitir que una simple tortuga como tú me amenace. Y furioso, el leopardo se lanzó sobre la tortuga. La levantó y la lanzó fuera del agujero. La tortuga siguió caminando despacito, como de costumbre. Fin. Muchas gracias. Me encanta. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Espero tener la suerte de volver a escucharte porque me encanta cómo cuentas los cuentos. Aún recuerdo el día que te conocí en Vitoria-Gasteiz, en la selva de África. Sí. Y es un placer para mis oídos. Espero que lo Muchas, haya disfrutado la gente, igual que yo. muchas gracias. No me queda más que decir eso, que muchísimas gracias Muchas por gracias participar, por estar aquí. por Sé que esta tienes una agenda invitación. súper apretada y para mí es todo un honor que hayas buscado un hueco en tu agenda para darnos este regalo. El honor es Eh, mío, francamente. sí, la verdad que es un gusto. Recordarte lo del libro virtual, te lo mandaré una vez que esté todo transcrito. Estará Bien. transcrito al castellano y luego traducido Al euskera, al euskera, eso es. vale. Para mí descubrir el proyecto de la Biblioteca Humana es todo un aprendizaje. Sí. Espero poder contar contigo en un futuro para posibles proyectos o para posibles historias relacionadas con la oralidad y con el contar cuentos. Agradecer a todas las personas que nos han ido acompañando a lo largo de toda esta semana, desde el lunes hasta el día de hoy. Agradecer a Migrados Sin Fronteras por hacer esto posible y, como no, a nuestro técnico, Asier, por estar allí día tras día, ayudándonos a que sea posible conectarnos con esta maravillosa plataforma que es Zoom. Y no me queda más que añadir que eso, que el libro virtual está en el horno, tardará un tiempecito porque es como una tortuguita, requiere ir pasito a pasito. Y nada, es que ricasco por todo. A pasar muy buen fin de semana. Muy bien.